Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Tema 18. Atención a la ciudadanía 2. Manual de estilo del Servicio Andaluz de Salud. Valores y principios. Habilidades sociales y comunicación. El ciudadano como centro de nuestro sistema sanitario. La comunicación como herramienta de trabajo. Estilos de comunicación. El derecho a la información y a la confidencialidad. 1. El Manual de Estilo del Servicio Andaluz de Salud. 1,1. Introducción. En la propia presentación del Libro de Estilo de Servicio Andaluz de Salud, en adelante, SAS, lo define como un documento organizativo que muestra cómo actuar en determinadas situaciones, pero no sustituye ni la reflexión ni el análisis que deben hacer los profesionales ante condiciones concretas de asistencia. Más aún, conseguir que el modelo de atención descrito en la guía se asiente en la organización, depende fundamentalmente de la participación de los profesionales, traduciendo líneas que aquí se esbozan en protocolos de actuación. El objetivo final del libro es conseguir que las personas que utilizan los servicios del SAS obtengan una atención sanitaria integral. 1,2. El estilo y la misión del Servicio Andaluz de Salud. Las organizaciones, casi como las personas, tienen una manera peculiar de hacer las cosas, un modo de actuar que refleja su función, sus prioridades y su cultura propia. El SAS es una organización cuya misión se ha definido a partir de su carácter de servicio sanitario público. Como principal proveedor de servicios sanitarios públicos en Andalucía, el SAS tiene la misión de prestar una asistencia sanitaria en la que la calidad científico-técnica, la continuidad asistencial y la atención centrada en el usuario contribuyan de manera efectiva a mejorar el cuidado de la salud de la población andaluza y a conseguir la equidad en el derecho fundamental a la protección de la salud. Esta misión únicamente se puede alcanzar a través de la relación directa y personal que los profesionales establecen con los usuarios. Por eso, las personas que trabajan en el SAS son su activo más importante. Es mediante la relación con los usuarios, al atender una consulta administrativa o al dar una información vital a un enfermo o a sus allegados, que el SAS debe mostrar los valores que ostenta como organización. Es pues un objetivo del SAS marcar un estilo determinado en la relación profesional-usuario en sus dispositivos, centros y servicios. Un estilo coherente y compartido en toda la organización, que refleje el nivel de calidad de los servicios sanitarios, al tiempo que sea señal de la consideración y el respeto hacia las personas que usan sus servicios. Que refleje el nivel de calidad de los servicios sanitarios, al tiempo que sea señal de la consideración y el respeto hacia las personas que usan sus servicios. 1,3. Los valores del Servicio Andaluz de Salud como organismo. Los valores que representa el Servicio Andaluz de Salud derivan de su condición de servicio público y de su misión como proveedor de atención sanitaria. Equidad, calidad y eficiencia, principios básicos de la administración pública, adquieren en la atención sanitaria un significado específico. Un servicio sanitario público tiene un papel fundamental para conseguir la igualdad de los ciudadanos en su derecho al cuidado de la salud. La generalización de la atención sanitaria a toda la población es la primera y la más importante conquista del sistema público en nuestro país, en el que ninguna persona, por motivos económicos, deja de percibir el mejor tratamiento sanitario. En este momento, el SAS atiende a todas las personas que lo necesitan en un marco real de universalidad de la asistencia. Los valores del SAS como organismo público son: equidad,
Considerar la equidad como principio fundamental implica que los servicios no solo tienen que evitar cualquier discriminación, sino que tienen como objetivo ayudar a las personas en situación de mayor debilidad. Además, es un valor del SAS como organización el uso de los recursos disponibles en función de las necesidades de cada usuario, poniendo a disposición de quienes los necesitan todos los medios con que cuenta como organismo. Universalidad. La generalización de la atención sanitaria a toda la población es la primera y la más importante conquista del sistema público en nuestro país, en el que ninguna persona, por motivos económicos, deja de percibir el mejor tratamiento sanitario. En este momento, el SAS atiende a todas las personas que lo necesitan en un marco real de universalidad de la asistencia. Accesibilidad. Significa que cuando alguien precisa atención pueda obtenerla con facilidad, es una condición básica para garantizar la equidad. Mejora continua de la calidad. El concepto de calidad que el SAS mantiene se manifiesta claramente en el respeto a la autonomía de los profesionales en el desarrollo de su actividad científico-técnica, la consideración por el papel asesor de las asociaciones científicas y el apoyo al desarrollo de criterios de actuación basados en la evidencia científica. Atención integral. La mejor atención sanitaria es aquella en la que la calidad científico-técnica se organiza en torno a la atención integral a las personas que usan los servicios. Por ello, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con servicios de promoción de la salud, prevención, curación, rehabilitación. Atención personalizada. El objetivo es tratar a personas, no enfermedades o procesos, y para mejorar la calidad es necesario incorporar las habilidades de relación con los usuarios entre las competencias técnicas de todos los profesionales. Continuidad de la atención. La continuidad de la atención que se presta es otra de las prioridades que deben orientar la actuación de los servicios y que nos obliga a actuar como organización, y no solo individualmente, para resolver los problemas de los usuarios. La idea de continuidad asistencial, clave en las políticas de calidad impulsadas desde la Consejería de Salud y Consumo, se refiere a la puesta en marcha de mecanismos que permitan que los ciudadanos andaluces encuentren una única respuesta a su necesidad de salud. Eficacia. Las actuaciones del SAS deben asegurar que las intervenciones que se realizan obtengan el máximo beneficio terapéutico para los pacientes. Eficiencia. Actuar con eficiencia no equivale a recortar gastos. Significa aprovechar plenamente los recursos de que se dispone para atender más y mejor. Actuar como organización. Se refiere a la puesta en marcha de mecanismos que permitan que los ciudadanos andaluces encuentren una única respuesta a su necesidad de salud. Trabajo en equipo. Es imprescindible el trabajo en equipo y la capacidad de actuar de manera coordinada ante la complejidad y la especialización del sistema de atención. La mejora continua de la calidad. Es un reto para todos en la medida en que cada uno de los profesionales, desde su propia responsabilidad y con su capacidad de actuación, tiene la obligación de colaborar en la detección de problemas y en la búsqueda de vías de solución. 1,4. Características generales de la atención. 1. Respetar las diferencias y ofrecer atención en condiciones de equidad e igualdad. La generalización de la atención sanitaria a toda la población es una conquista reciente en nuestro país, y no hay que olvidar que, incluso en países con un nivel de riqueza mayor que el nuestro, el acceso a los servicios sanitarios sigue estando únicamente al alcance de quienes pueden pagarlos. El Servicio Andaluz de Salud, como principal organismo responsable de la provisión de los servicios sanitarios públicos en Andalucía, tiene un papel fundamental para hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos en su derecho a la protección de la salud. Actuar con equidad, en la práctica diaria y desde el punto de vista profesional, es asegurar que los usuarios van a recibir la atención que necesitan en función únicamente de sus necesidades, sin ningún tipo de discriminación.
1. La etnia, el sexo, la religión, la clase social del usuario, la orientación sexual, el estado civil o el propio aspecto físico no pueden causar diferencias en la atención, ni deben utilizarse en ningún caso como excusa para expresar un prejuicio. No es admisible el uso de términos despectivos o marginadores. 2. En caso de que sea necesaria una priorización de la atención, esta se basará en criterios profesionales, clínicos y en las normas establecidas. 3. La equidad implica utilizar más medios con aquellos pacientes que, por su proceso, precisan una asistencia técnicamente más compleja o con más recursos. Significa también ofrecer más información, más ayuda o más tiempo de atención a aquellas personas que por sus características personales o sociales necesitan un apoyo más intenso o continuado. 4. En el trato con los usuarios, no se realizarán juicios morales sobre su comportamiento. Ante una persona con una enfermedad transmitida sexualmente, por ejemplo, es esencial la labor informativo-preventiva. Esto no equivale a amonestar, ni es una excusa para expresar opiniones personales ajenas a la ética profesional. 5. El médico que se acoge a la objeción de conciencia, para abstenerse de realizar determinadas intervenciones, dirigirá a los interesados a otros profesionales o dispositivos que puedan seguir atendiéndoles en su demanda. Es importante recordar que el ejercicio de la objeción es un derecho ligado a la propia conciencia del profesional, sin que ello suponga juicio o presión modificadora sobre los valores y conciencia de los ciudadanos que demandan los servicios. Las personas sobre las que se realicen estas intervenciones no recibirán ningún trato discriminatorio por profesionales con convicciones distintas a las suyas. 6. Se evitará utilizar palabras técnicas, histérico, paranoico, obsesivo, etc., como adjetivos peyorativos. No es adecuado utilizar el término histérico para referirse a una persona con un comportamiento molesto, así como la realización de juicios de valor en la descripción de personas que usan los servicios tanto en cualquier comunicación con los usuarios, como entre profesionales o en los registros clínicos. 2. Comprender y respetar la intimidad de las personas que usan los servicios. En general, la relación clínica debe ocurrir en privado. Sin embargo, esta norma no puede interpretarse rígidamente. En algunos casos impediría realizar una buena atención. Por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos es necesario que los profesionales puedan hacer seguimiento visual de todos los pacientes. Los usuarios pueden sentir pudor en determinadas situaciones en las que hay que actuar con especial cuidado. La desnudez, la comunicación de situaciones personales conflictivas, la pérdida de control de esfínteres, etc. 7. Es esencial que se busquen espacios o condiciones en los que la comunicación, o el cuidado, pueda realizarse de manera reservada sin la presencia de personas ajenas a la atención, incluido personal sanitario. Los pacientes tienen derecho a que los actos clínicos no sean interrumpidos por la presencia de personas que no tengan relación directa con los mismos. 8. No se simultanearán consultas con diversos pacientes en una misma consulta aunque se interpongan barreras, biombo o similar. 9. En ocasiones es imprescindible que colaboren varios profesionales en la atención. En casos particulares, se valorará la presencia de profesionales en formación y se evitará siempre que se observe que ello violenta al usuario. Cuando sea precisa la presencia de varios profesionales, no realizarán comentarios personales delante del paciente. 10. La información sobre enfermedad y muerte, y en ocasiones también las buenas noticias, provocan desconcierto en las personas que se enfrentan a estas situaciones, ya sea personalmente o en relación a algún allegado. Respetar la intimidad significa también dar la oportunidad a los usuarios de expresarse, responder a las preguntas y dudas que puedan plantear, y sobre todo mantener una actitud de serenidad. 11. Debe utilizarse un tono de voz bajo en la atención a los usuarios en general, y no mencionar ante otras personas aspectos que puedan ser susceptibles de entrar en la esfera de lo íntimo. EJ, su consulta es mañana a las 12, en vez de su consulta para ponerle el DIU es mañana a las 12.
En el caso de los actos administrativos, se asegurará la protección de la confidencialidad de los datos del ciudadano que demanda el servicio. 12. No se incluirán en la historia clínica, bien sea en formato informático o papel, informaciones que hagan referencia a aspectos íntimos del paciente que carezcan de relación con la naturaleza clínica del resto de contenidos. 3. Mantener la confidencialidad como principio general. La legislación establece tanto la obligatoriedad de mantener la confidencialidad de la información por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios, como las situaciones excepcionales en las que debe informarse a las autoridades competentes. Además de cumplir estrictamente la legislación, es necesario asumir en el trabajo cotidiano que toda la información sobre usuarios debe ser tratada con confidencialidad. Para ello, 13. El término información personal de usuarios hace referencia tanto a los registros clínicos como a información personal administrativa. Por ejemplo, nombre y dirección del paciente o detalles sobre sus circunstancias personales, tanto si se ha obtenido verbalmente como a través de cualquier soporte documental. 14. Los profesionales del SaaS necesitan utilizar en su trabajo información personal de los usuarios. Esta información debe ser utilizada exclusivamente para los fines para los que fue facilitada y para garantizar la continuidad en el cuidado sanitario. 15. Se tendrá especial cuidado en que las personas destinatarias de cualquier información sobre un usuario sean las que él autoriza o las que legalmente puedan tener derecho a obtenerla. 16. Cuando el usuario desea que determinada información personal quede entre un profesional y él, debe respetarse su criterio siempre que sea posible, tras tener en cuenta la naturaleza y relevancia de la información. 17. Los profesionales no harán referencia a ningún usuario, en ningún sentido, en espacios públicos de los centros sanitarios, pasillos, ascensores, etc. Se buscarán lugares reservados para ofrecer información y también para conversar sobre situaciones que pueden afectar a un paciente. 18. Los medios de comunicación pueden interesarse en el estado de salud de personajes públicos y también en el de pacientes en otras situaciones especiales. En estos casos, antes de ofrecer cualquier parte médico, se debe recabar el consentimiento del paciente o sus familiares. 19. Debe extremarse el cuidado en la circulación de historias clínicas u otra documentación clínica, a fin de que no resulte accesible a personas ajenas al proceso asistencial. Asimismo, es preciso evitar la publicación de información personal no autorizada por los pacientes a través de mecanismos indirectos, por ejemplo, listas expuestas de usuarias citadas en consulta de embarazo, exhibición de actos médicos fotografiados o filmados, etc. 4. La amabilidad, señal de profesionalidad y de respeto. Para desarrollar con eficacia el trabajo, es prioritario resolver de manera rápida y correcta los problemas de los usuarios, es decir, tener competencia técnica para atender sus demandas. Además, es una tarea de los profesionales y un signo de excelencia en su trabajo, mantener en todo momento la cortesía y las buenas maneras, como muestra del respeto mutuo necesario en el proceso asistencial. También las personas que utilizan los servicios tienen la obligación de ser respetuosas con los profesionales, pero hay una diferencia fundamental. Un usuario puede perder los nervios, un buen profesional no lo hace nunca, por lo que 20. El tratamiento de usted es el indicado para dirigirse a los usuarios adultos. En la relación profesional con los usuarios, se usarán las fórmulas sociales de cortesía habituales en nuestra cultura, tanto en la comunicación oral como en la escrita. Los términos utilizados por los profesionales con referencia a los usuarios, tanto en la relación personal con ellos, con otros profesionales como en la documentación escrita, serán absolutamente respetuosos. 21. En general, el tratamiento de usted es el indicado para dirigirse a los usuarios adultos. En nuestra cultura este tratamiento refleja profesionalidad por parte de quien lo dispensa y respeto hacia quien lo recibe. En la comunicación escrita con los usuarios adultos,
se utilizará el nombre y los dos apellidos con el tratamiento don o doña. Cuando es el usuario quien plantea el establecimiento del tuteo, queda a criterio del profesional usar o no este tratamiento. 22. Se evitará la utilización de términos como abuelo a, para dirigirse a una persona de edad avanzada que usa los servicios, dispensando siempre un tratamiento respetuoso a las personas mayores a quienes se les debe la misma consideración que al resto de los adultos. 23. El usuario es quien ostenta el derecho a elegir el profesional sanitario que le atiende, en los casos que la ley establece. El profesional sanitario no elige a sus usuarios o pacientes. Sin embargo, es posible que, entre un usuario y un profesional, se produzca una interacción médico-paciente incompatible con la calidad necesaria del proceso asistencial. En este caso es aconsejable que el responsable del servicio o del centro acuerde con el usuario el cambio de asignación. 1,5. La atención sanitaria. 1. La atención continuada y el trabajo en equipo. Especialmente cuando se trabaja en equipo o cuando varios dispositivos participan en la atención a un paciente, y éste puede sentirse desorientado, es necesario que estén claras las responsabilidades individuales de cada profesional y la figura del médico interlocutor. La colaboración de los profesionales con su equipo y con el resto de los dispositivos es un elemento básico para la continuidad de la atención. 24. La atención sanitaria implica en ocasiones que diferentes profesionales o servicios realicen intervenciones o prescriban tratamientos a un paciente. El médico responsable del paciente debe velar por que las diferentes intervenciones que se realizan sobre él sean coherentes y no redundantes. 25. Siempre que sea necesario que otros dispositivos se hagan cargo de la atención prestada a un paciente, por interconsulta, desplazamiento del usuario, solicitud de una segunda opinión o por cualquier otra razón, es responsabilidad de la institución que cuenta con la información médica o administrativa poner a disposición del nuevo equipo la documentación para seguir con el tratamiento, o con el trámite, sin ocasionar repetición de procedimientos. 26. El médico responsable de un paciente se presentará personalmente, nombre, apellidos y función, a los usuarios, pacientes y o acompañantes en la primera visita. Igualmente, debe hacerlo el personal de enfermería responsable de la atención. 27. Siempre que la situación del paciente y las características de la intervención lo permitan, al paciente se le informará de la función de cualquier profesional sanitario que le atienda directamente. La información que se le ofrecerá es la función, el anestesista, el nombre, Dra. Gómez, ¿y qué va a hacer con él? Voy a hacerle unas preguntas para decidir el sistema de anestesia. Asimismo, siempre que sea posible hay que informar al usuario de quién le va a atender a continuación y para qué. 28. El trabajo en equipo es una condición necesaria para todos los profesionales, y no solo para el personal sanitario integrado en un servicio. Todos los trabajadores del SAS, celadores, cocineros, personal de mantenimiento, personal de administración, etc., tienen funciones relacionadas con proporcionar una asistencia de calidad a las personas atendidas, son miembros de un equipo y parte fundamental de la organización para garantizar la continuidad asistencial. 2. La información clínica a los usuarios. Informar cuando el usuario lo necesita, y de todo aquello que puede afectarle, es la primera condición para ganar su confianza. Es esencial utilizar un lenguaje comprensible y adecuado tanto cuando la información se transmite verbalmente como cuando se hace por escrito. Informes, citas, etc. Para informar bien es necesario saber escuchar y estar abiertos a la participación del otro. Informar va unido a contar con su opinión y a aclarar lo que no se entiende. 29. Escuchar, contar con su opinión y aclarar lo que no se entiende. La información debe ser un continuo. En las actuaciones clínicas no se trata de esperar a tener todos los datos para ofrecer una opinión fundada, sino que, en la medida de lo posible,
Debe proporcionarse información en todas las fases de la atención sanitaria, sin que necesariamente esto signifique crear alarma innecesaria. 30. Los profesionales tienen la responsabilidad de ofrecer la información necesaria y adecuada a las necesidades de los usuarios, sin esperar que ellos la pidan. Se entiende por información necesaria. 30,1. La que solicita el usuario en relación con temas que le afecten. 30,2. La que le ayuda a comprender el proceso de su enfermedad o del paciente a quien acompaña, entender la razón de cualquier intervención sanitaria o de la no intervención, y decidir asumirla, prepararse para afrontar mejor el autocuidado y mejorar su salud. 30,3. La relativa al tratamiento y las pruebas diagnósticas, tanto si informar es imprescindible porque el usuario tiene que tomar parte activa, como si el tratamiento o la prueba se lleva a cabo sin su intervención. 30,4. La que orienta al usuario en el funcionamiento de la asistencia, fundamentalmente aquella que puede evitar que el usuario sufra molestias, desplazamientos innecesarios, duplicación de procedimiento, etc., o bien que interprete como una mala práctica una actuación correcta de los servicios. EJ. Una revisión semestral puede considerarse como una falta de atención durante 6 meses, salvo que se informe previamente de que no es necesaria esta revisión antes. 30,5. La que permite que el usuario sea atendido en cualquier otro punto de la red asistencial que él haya elegido. Cuando se facilite documentación como informes clínicos o resultados de pruebas diagnósticas, por ejemplo, los resultados de un TAC, en la historia de los pacientes quedará constancia de la información que se ha retirado y a quién se ha entregado. 30,6. La que se refiere a aspectos de salud colectiva de especial interés, incidencia o riesgo. Y la que le ayuda a mantener un estado óptimo de salud, tomar decisiones positivas para su salud y reforzar comportamientos saludables. 31. En situaciones en que encontrar tiempo y espacio para informar es más complejo, por ejemplo en atención urgente, en observación, UCI, quirófano y en pacientes en aislamiento, es necesario tener establecido el procedimiento para que tanto los pacientes como sus acompañantes reciban información adecuada y sepan cuándo y quién va a proporcionársela. 32. En general, el médico debe poder ofrecer a sus pacientes toda la información sobre su enfermedad sin ocultar datos, aunque no sean favorables. En cualquier caso, deben respetarse los deseos de los pacientes en este sentido, y proceder con sensibilidad ante aquellas personas que pueden desear obtener información pero necesitan tiempo o ayuda para enfrentarse a ella. 3. La autonomía de los usuarios. Tomar decisiones sobre la salud. Una de las funciones de los profesionales sanitarios es ofrecer asesoramiento a sus pacientes o a los acompañantes, ya que su experiencia y conocimientos son necesarios para que éstos puedan tomar decisiones acerca del cuidado de su salud. Además, los profesionales tienen que ayudar al usuario si tiene ideas o miedos que pueden hacer que tomen su decisión en contra de su propio interés. Una vez que los profesionales cumplen esta función de ayuda, salvo casos concretos en que es necesaria la intervención judicial, cada persona, o sus representantes legales en el caso de menores o personas incapacitadas, tiene derecho a tomar decisiones sobre su salud, conociendo también la responsabilidad que asume al rechazar un tratamiento o una indicación terapéutica. 33. Los médicos se encuentran a menudo con usuarios que, a pesar del adecuado asesoramiento, dejan la decisión en sus manos. Haga usted lo que haría con su hijo. Esta es una respuesta legítima, ante la que el profesional aconsejará la opción que a su juicio sea la más adecuada en cada caso concreto. 34. El consentimiento informado es la cristalización legal de un planteamiento ético sobre la relación de los profesionales con los usuarios, en el que se reconoce a estos últimos el derecho a decidir sobre su salud, a partir del conocimiento de los efectos, beneficiosos o perjudiciales, que pueden derivar de procedimientos diagnósticos o tratamientos.
35. Los procesos de información y consentimiento por parte de los pacientes se desarrollan básicamente a través de intercambio verbal, si bien algunos de estos procesos deben quedar registrados y documentados por escrito. El profesional tiene que tener constancia de 3 cuestiones: que se ha facilitado al usuario la información necesaria, que éste la ha comprendido y que decide sin presiones aceptar la intervención. 36. Mediante el consentimiento informado, no se trata de ofrecer al usuario la relación exhaustiva de efectos secundarios perjudiciales posibles, sino de asegurarse de que conoce los efectos beneficiosos y perjudiciales probables, consecuencias seguras de la intervención, beneficios y riesgos típicos, conforme a la experiencia y actual estado de la ciencia, riesgos infrecuentes pero no excepcionales que tengan consideración clínica de muy graves, y riesgos relacionados con sus circunstancias personales. 37. La firma del documento de consentimiento informado se hará tras el proceso de información mencionado y no en momentos inoportunos para el paciente. 38. La información que se proporciona a los pacientes a quienes se les propone participar en un proyecto docente o de investigación debe ser detallada e incluir todos aquellos aspectos que le impliquen personalmente. La decisión de participar o no depende del paciente, por lo que es imprescindible solicitar su consentimiento. 39. El usuario puede querer contar con la opinión de un profesional distinto del que le atiende habitualmente, sin que esto signifique disconformidad con la actuación de quien le está tratando, ni obligue necesariamente a un cambio de médico. La demanda de segunda opinión facultativa la puede realizar el usuario en el servicio de atención al usuario del distrito sanitario u hospital correspondiente. Se facilitará la información necesaria, documental o de otro tipo, al profesional que va a participar en el proceso para que pueda desarrollar la atención sin repetición de procedimientos. 1,6. Sobre el consumo de tabaco. El consumo de tabaco es, de manera absolutamente indiscutible, uno de los principales problemas que afectan a la salud de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Con el conocimiento adquirido a través de toda la literatura científica publicada al respecto, no es preciso seguir desarrollando más estudios para reconocer su carácter dañino, tanto para fumadores como para las personas que inhalan aire contaminado por humo de tabaco, y actuar en consecuencia. Los mensajes acerca del tabaco que desde el Servicio Andaluz de Salud se ofrecen a la población deben ser claros e inequívocos acerca de sus efectos perjudiciales, tanto al proporcionar información a las personas fumadoras como a través del modelo de actuación en centros sanitarios. 40. Los médicos y todos los profesionales sanitarios ejercen un papel de modelo ante la población en el consumo de tabaco. Esta situación supone una responsabilidad añadida, que debe ser tenida en cuenta por todos los profesionales, especialmente por quienes no han abandonado el hábito de fumar, en sus comportamientos públicos ante los usuarios. 41. Los centros sanitarios del SAS son objeto de una reglamentación que prohíbe el consumo de tabaco por parte de profesionales y usuarios. Es responsabilidad de los profesionales respetar, aceptar y aplicar las normas de restricción de consumo de tabaco durante su jornada laboral. 1,7. La organización de la atención. 1. La orientación al usuario como principio. Cualquier sistema organizativo puede mejorar. Mucho más preocupante que tener fallos es no conocerlos y no tenerlos en cuenta para eliminarlos. Corresponde al profesional que detecta una mala organización o un error repetido, y no puede solucionarlo por sí mismo, comunicarlos a su superior directo para que puedan resolverse. 42. Los profesionales que tienen a su cargo tareas relacionadas con la organización de los servicios tienen la responsabilidad de recoger información de profesionales y de usuarios sobre posibles mejoras. También es su función adoptar las medidas necesarias para eliminar los errores, o comunicar la información a su superior en el caso de que no puedan ponerse en marcha medidas locales. 43. Es preciso analizar y revisar continuamente las normas internas de funcionamiento,
eliminando aquellas que dificulten la accesibilidad y el confort de los usuarios o puedan actuar en contra de sus necesidades. 44. Los profesionales con funciones organizativas harán un análisis del impacto que podría tener una nueva medida sobre los usuarios, igual que se hace sobre la atención científico-técnica y sobre el trabajo de los profesionales, para evitar posibles efectos negativos. 45. La opinión de los usuarios es una valiosa fuente de información acerca del funcionamiento de los servicios. Su punto de vista puede expresarse mediante sugerencias escritas, grupos focales, contactos informales, encuestas o incluso quejas. En cualquiera de los casos, sus aportaciones deben ser tenidas en cuenta para mejorar la asistencia. 46. Todos los profesionales tienen la obligación de conocer y facilitar el cumplimiento de la Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en los servicios sanitarios públicos de Andalucía. 2. Ayudar a los usuarios a orientarse en el uso de los servicios. La utilización de los servicios sanitarios puede convertirse en ocasiones en un laberinto para un usuario sin el apoyo de los profesionales en general y de las unidades de atención al usuario en particular. 47. Las unidades de atención al usuario realizarán todas aquellas gestiones en las que no sea imprescindible la intervención personal del usuario. Siempre que sea posible, se resolverán todas las gestiones de manera interna descargando al usuario de esta responsabilidad. 48. En especial se evitará que el usuario, paciente o acompañantes tengan que transportar documentación de una unidad de atención a otra, o bien desplazarse físicamente a otros centros cuando esto sea únicamente para realizar gestiones. Cuando los documentos necesarios para la atención estén en un centro o dispositivo del SAS, se solicitarán y enviarán de manera ágil y sin implicar al usuario en su traslado. 49. Cuando un profesional indica a un usuario que realice un trámite o acuda a otro servicio, se asegurará de que reciba información sobre dónde y cuándo le van a atender, qué tiene que hacer exactamente, qué documentación tiene que aportar, por ejemplo, y qué va a ocurrir después. Le enviarán una carta confirmando la realización del trámite o bien es suficiente con el resguardo de haberlo efectuado, por ejemplo. 50. Mientras un usuario está utilizando cualquier servicio de los ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud, el profesional que le atiende directamente asume la función de informarle sobre las actuaciones previstas que tengan relación con su problema. EJ. El cardiólogo informará a la persona para la que solicita un cateterismo de la fecha aproximada de realización de la prueba. 51. Es necesario informar al usuario con suficiente antelación siempre que se producen cambios que afecten a su atención por cuestiones internas, cambios de horarios de cita, demora en la realización de una prueba, cambio del profesional que el usuario espera que le preste la atención, etc. Y a ser posible, en el mismo acto de información se comunicará la fecha de la nueva cita, cambio de profesional, etc. 52. En algunas ocasiones los usuarios pueden esperar que un trámite que exige un determinado tiempo de resolución sea realizado de inmediato, que la fecha de una cita sea anterior a la posible, o presentar cualquier otra demanda que el sistema no puede resolver. En este caso, se le explicarán las razones por las que no se le puede dar una atención de acuerdo a sus expectativas y se ofrecerán al usuario las alternativas, si existen, para su mayor comodidad. 53. Las personas que utilizan los servicios no tienen obligación de conocer los términos técnicos usados en los servicios sanitarios, si bien en ocasiones los conocen por propia experiencia. Se evitará en la comunicación al paciente el uso de palabras difícilmente comprensibles o de siglas, tanto en la atención sanitaria como en los trámites y gestiones. Si se utilizan términos técnicos, debe explicarse qué significan. 54. Igualmente, cuando sea preciso indicar a un usuario la ubicación de pabellones, unidades o servicios, no es suficiente con facilitar su nombre. Se les proporcionará ayuda para que se orienten en el espacio. Esta ayuda puede consistir en una explicación,
en la entrega de un plano o si la situación lo requiere, en acompañarle. 3. Actuar como organización, para ayudar a resolver los problemas de los usuarios. La responsabilidad de los profesionales ante los usuarios es atenderles. Asumir esto implica que no siempre es suficiente con cumplir un listado de tareas laborales. Si un profesional no sabe o no puede resolver una necesidad de atención del usuario, debe ponerle en contacto con otro profesional o con otra unidad que pueda hacerlo. 55. Cuando un profesional detecta cualquier omisión que haya podido afectar a un usuario, intentará compensarla con su propia actuación siempre que sea posible, tanto si forma parte de sus tareas como si es otro profesional el que debería haber realizado una actuación y no lo ha hecho. Después de intentar resolver el problema, comunicará al responsable de la unidad la situación anómala para que pueda corregirse. 56. Cualquier problema organizativo que se ponga de manifiesto en el momento de la atención, se resolverá a través de los canales internos de comunicación de que disponen los profesionales, procurando resolver el conflicto sin añadir nuevas molestias a los usuarios. 57. Los profesionales expresarán sus opiniones y sus demandas a través de los cauces establecidos. En ninguna circunstancia los profesionales utilizarán a los usuarios contra otros profesionales o contra la propia organización como expresión de sus reivindicaciones personales o laborales. 4. La identificación personal e institucional. Identificarse correctamente ayuda a que el usuario sepa quién le está atendiendo y supone aceptar la responsabilidad personal del centro sanitario y del SAS como organización. 58. La utilización de un vestuario profesional específico orienta al usuario acerca de la función que el profesional desempeña y ofrece un símbolo externo de su profesionalización. Es incorrecta la utilización del vestuario clínico fuera del centro, salvo que estuviera diseñado con ese fin. Atención a urgencias. 59. En aquellas situaciones en que es necesario que un profesional se responsabilice de comunicarle el resultado de una prueba o una gestión a un usuario en un momento posterior, este profesional le facilitará su nombre y datos de contacto, teléfono donde localizarle, por ejemplo. 60. Es obligatorio para los profesionales utilizar tarjetas de identificación personal de manera visible durante el tiempo de permanencia en el centro. Las tarjetas serán facilitadas por las direcciones de los centros, de acuerdo a lo establecido. 61. En la atención telefónica, se identificará el centro o dispositivo desde el que se realiza o atiende la llamada y la persona que la realiza. En la documentación escrita figurará el nombre completo del centro, dirección y teléfono, y en su caso, la unidad, departamento o servicio desde el que se realiza la comunicación. En todos los casos de información clínica figurarán de forma legible el nombre y apellidos de la persona que la emite y su firma. Siempre que el usuario lo solicite, la persona que le atiende se identificará personal y profesionalmente. 62. Es preciso solicitar la documentación identificativa a todas las personas que demandan atención, siempre que la situación lo permita. Solicitar la documentación muestra a los usuarios que cualquier intervención del SAS deriva de su derecho reconocido a la asistencia, evita errores en la identificación de los pacientes y promueve el uso de los documentos identificativos sanitarios. La tarjeta sanitaria individual es el documento identificativo básico de los ciudadanos en su relación con el sistema sanitario público de Andalucía. 63. Todo el material impreso que se ofrezca o entregue al usuario incorporará los nombres del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y de la Junta de Andalucía. En el caso de que el formato sea gráfico, se adaptará al Manual de Identidad Corporativa vigente. En los materiales elaborados por instituciones y centros sanitarios, figurará además su nombre. No está autorizada la utilización de logotipos específicos de los centros e instituciones.
64. Se revisará la información que se ofrece en los espacios públicos de los centros, carteles, folletos, etc., eliminando aquella que no tenga vigencia. Asimismo, se evitará que en los espacios institucionales destinados a informar a los usuarios se coloque publicidad de empresas o entidades privadas, así como información interna, anuncios, convocatorias, información laboral, que deberá colocarse en espacios de acceso exclusivo a profesionales. 65. La adecuada señalización interna y externa de los centros y servicios evita confusiones y pérdidas de tiempo, especialmente en edificios grandes y complejos. Al mismo tiempo es un medio de identificación institucional. Los directorios y otros elementos de señalización deben disponer de información actualizada y estar dispuestos de manera que faciliten la circulación de los usuarios. 66. El uso de modelajes de documentos del SAS es exclusivo para aquellas actividades realizadas en el cumplimiento de funciones del organismo. 67. Los nombres Seguridad Social o Seguro no deben usarse en vez de Servicio Andaluz de Salud, ya que hacen referencia a otros conceptos. Igualmente, al hacer referencia a los centros asistenciales es necesario utilizar su denominación oficial. 68. Algunos centros del Servicio Andaluz de Salud, antes de su integración en el SAS, tenían nombres que tanto los profesionales como la población recuerdan y utilizan. Lo correcto es utilizar siempre su denominación actual, ayudando a los usuarios a conocer y usar el nombre oficial de forma que no se produzcan confusiones. 1,8. Situaciones de conflicto. 1. Peticiones no razonables de los usuarios. La relación habitual que plantean los usuarios es de cooperación y no de conflicto. Por lo tanto, cuando excepcionalmente se produce una situación conflictiva, el primer análisis que hay que realizar es si el funcionamiento de los servicios está siendo realmente adecuado y actuar en consecuencia. Sin embargo, es imposible evitar situaciones excepcionales en que un usuario, por sus características personales o bien a causa del estrés que siempre acompaña una situación de enfermedad, puede plantear una petición no razonable. Los usuarios pueden plantear demandas que el sistema no puede o no debe atender. Pueden ir en contra de los valores de la organización, priorización inadecuada sobre otros usuarios, por ejemplo, contra la responsabilidad profesional, exigir la dispensación de determinados tratamientos en contra del juicio del médico que le atiende o sin que éste tenga criterios para opinar, o que no son posibles legalmente. En estos casos, la norma es informar al usuario de que no se puede atender su demanda y explicar las razones por las que esto es así. 69. Cualquier conducta de complacencia ante una petición no razonable no solo puede ser interpretada por profesionales que han actuado correctamente como una descalificación, especialmente si esta es la respuesta de un superior jerárquico, sino que daña la imagen del profesional que la realiza, del centro sanitario y del SAS. 70. En situaciones de conflicto en la relación con los usuarios, por ejemplo ante quejas formuladas en mal tono, es fundamental actuar con profesionalidad. El profesional que atiende a un usuario asume el papel de representante de la institución, por lo que la respuesta debe ser en tonos y formas adecuados, evitando la confrontación y el entrar en terrenos personales. 2. Las quejas y reclamaciones. Un usuario se siente decepcionado cuando el servicio sanitario no responde a lo que él espera. Puede ocurrir que sus expectativas sean inadecuadas, que espere algo imposible o inadecuado, pero también puede ocurrir que existan problemas o posibilidades de mejora en los servicios que los profesionales no han detectado. 71. Una queja es la expresión que un usuario hace de su malestar por una actuación del SAS, tanto si es por la actuación de un profesional como si se refiere a aspectos organizativos. Las actuaciones generales ante una queja no dependen de si se ha expresado oralmente, por escrito en el libro de reclamaciones o sugerencias, fax o por cualquier otro medio. Como norma general e independientemente de la herramienta utilizada para realizar la queja, reclamación o sugerencia,
siempre se contestará al usuario. En las reclamaciones efectuadas a través del libro de reclamaciones o sugerencias, se cumplirá el procedimiento establecido legalmente. 72. Toda queja, justificada o no a criterio del profesional ante quien se expresa, debe ser tratada como una fuente importante de información sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios. Puede no indicar que ha habido una mala actuación, pero en ocasiones puede haber existido una información deficiente o un trato inadecuado. 73. El profesional al que un usuario expone una queja, le atenderá tanto si es resultado de su actuación personal, como si no lo es. Si, a criterio del profesional, él mismo no tiene conocimientos suficientes para ayudar al usuario y va a ser atendido mejor por otro profesional o unidad, tras escucharle, le dirigirá hacia esa persona o unidad. 74. Justificarse no es responder a una queja. Responder es escuchar intentando averiguar las circunstancias que pueden explicar el malestar expresado, ofrecer explicaciones si el malestar del usuario es fruto de la falta de información, o bien si es producto de un error interno, intentar resolver la situación, y finalmente, informar a los responsables para que la tengan en cuenta y se eviten esas circunstancias en el futuro. 75. Si bien cualquier profesional debe atender, y en su caso orientar, a un usuario que haya expresado una queja, los directores de los centros o personas en quienes deleguen, asumirán la función de atender a los usuarios cuando estos o los profesionales lo demanden. 76. La tarea de representar al SAS, en las respuestas formales a las reclamaciones que se presentan en centros asistenciales, corresponde únicamente a las personas que ostentan cargos directivos. Pueden delegar esta función en otras personas, siempre que lo consideren oportuno y bajo su directa responsabilidad. 2. Habilidades sociales y comunicación. Todas las personas se comunican de una forma u otra. Es imposible sobrevivir en aislamiento. Observando nuestro comportamiento y la respuesta que obtenemos de los que nos rodean, sabremos si nos comunicamos de manera adecuada. La mayoría de profesiones precisan de una continua tarea, la comunicación con los demás. En el ámbito laboral interactuamos con los compañeros, superiores, usuarios, etc. Recibimos información, damos o recibimos instrucciones y nos coordinamos con otros equipos de trabajo. Todas estas tareas involucran comunicación, de ahí la importancia de lograr una buena comunicación en las organizaciones laborales. Estudios sobre problemas en el trabajo demuestran que 4 de cada 5 problemas detectados son causados por una mala comunicación. Si nos damos cuenta de lo importante que es la comunicación, es decir, que trabajamos hablando y hablándonos con otras personas, será importante neutralizar una parte importante de las dificultades y mejoraremos la comunicación, el ambiente y los resultados del trabajo. 2,1. Comunicación. 1. Concepto. La comunicación es un proceso por el cual una persona transmite a otros pensamientos, sentimientos e ideas. Es la base de las relaciones humanas. Supone la transferencia de información y mediante ella se hace partícipe a otra persona de algo que se tiene. Es, por tanto, una necesidad humana y es medio para satisfacer otras necesidades. No es un hecho voluntario. Se da cuando 2 o más personas están en situación de relación. 2. Elementos. Emisor. Persona que transmite el mensaje, determina la estructura, contenido y formas. Receptor. Persona que recibe el mensaje. Medio. Es el canal de transmisión del mensaje. Contexto. Son las variables que están presentes en el proceso de comunicación. Código. Conjunto de signos y reglas relacionados entre sí que utilizan emisor y receptor, palabras, gestos, etc. Además de estos, disponemos de otros elementos. Ruido. Cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de comunicación y normalmente la dificulta, distorsiones, también la afonía, sordera, ortografía defectuosa, distracción del receptor, etc. Para evitar el ruido,
Es habitual introducir la redundancia. Redundancia. Elementos innecesarios que aparecen en un mensaje y que sirven para combatir el ruido. 3. Proceso. La comunicación se compone de 6 pasos para llevarla a cabo. Desarrollo del mensaje que el emisor desea transmitir. Codificación de la idea en palabras, grafismos o cualquier otro vehículo. Recepción de la información. Inicia la participación del receptor. Descodificación del mensaje para que pueda comprenderse. Utilización del mensaje por el receptor, después de recibido y comprendido. También disponemos del lenguaje no verbal, y es que el mensaje que transmiten las acciones es con frecuencia más fuerte que el verbal. El lenguaje corporal consiste en la emisión de mensajes de gran precisión sobre su verdadero estado de ánimo, intenciones y problemas. En nuestro proceso de comunicación, la intención es comunicar un determinado contenido a un receptor y además. Denotativa, transmite una información. Emotiva o expresiva, transmite sentimientos o deseo. Conativa o apelativa, transmite la atención al oyente. Fática o de contacto, para establecer contacto o cortar la comunicación. Poética o estética. Busca la belleza y el mensaje se cuida especialmente. Quien sabe comunicarse, sabe conmover y sabe convencer. 2,2. Barreras en la comunicación. Son aquellos factores que impiden la comunicación. 1. Semánticas. Se refiere al significado de las palabras. Cuando no dejamos claro su sentido, estas pueden interpretarse de diferentes formas. El receptor lo entenderá como su contexto social le indique. 2. Psicológicas. Cuando, por ejemplo, no se tiene en cuenta el punto de vista de los demás, hay preocupación o timidez, explicaciones insuficientes o también sobrevaloración de uno mismo. Esto puede ocurrir porque el emisor utilice maneras demasiado formales, tenga un uso de conocimientos muy precisos o detallados, sea sarcástico o déspota, etc. 3. Filosóficas. Impiden emitir o recibir con claridad, por defecto orgánico. 4. Físicas. Por distancia y exceso de ruido, así como de interferencias. 5. Administrativas. Causadas por estructuras organizacionales y canales de comunicación deficientes. 3. El ciudadano como centro de nuestro sistema sanitario. En nuestro país se ha producido una serie de cambios en el aspecto sociosanitario que tiene un impacto importante en la adecuación del servicio sanitario actual y de las futuras necesidades. Mejora de la calidad de vida, aumento del poder adquisitivo, aumento de la renta per cápita, disminución de los niveles de inflación, mejora en los hábitos de vida saludables, mayor acceso a la cultura y los conocimientos, etc. Han hecho de los ciudadanos españoles usuarios más exigentes con la atención sanitaria pública que reciben. El entorno sanitario actual se caracteriza por una creciente demanda de servicios, un aumento de la sensibilidad del ciudadano en materia de calidad y de la importancia de éste dentro del sistema. Ciudadanos y profesionales no se conforman con un sistema sanitario aceptable, sino que demanda calidad en las actuaciones y productos que se ofertan, siempre teniendo en cuenta los recursos económicos con los que podemos contar. Los usuarios están cada vez más informados y se muestran más exigentes con los servicios que reciben, por lo que es necesario adecuar los servicios ofertados a la demanda de la población. Las actuaciones llevadas por la Administración en materia de calidad han evaluado el producto ofertado, la salud o los ciudadanos, desde diversos prismas: relación coste-producto, disminución del tiempo de estancia dentro del sistema, rapidez en la resolución de procesos, entre otros, pero un elemento muy importante para evaluar los productos sanitarios que ofertamos es el receptor directo de estos, el ciudadano. La satisfacción de los usuarios. Para que la opinión del usuario se tenga en cuenta, medimos la satisfacción: dar solución a una duda, cumplir, llenar requisitos o exigencias.
Con las encuestas de opinión obtenemos información mediante la opinión de los usuarios de un servicio. La calidad percibida es el resultado de comparar las expectativas con los resultados obtenidos, o sea, comparar lo que se espera con lo que recibimos. La atención sanitaria como derecho fundamental se encuentra regulada en nuestra Constitución. 4. La comunicación como herramienta de trabajo. Algunas recomendaciones relacionadas con la comunicación en el puesto de trabajo son: utilice el contacto visual y la sonrisa como primer contacto con la gente. Preséntese a los demás. No expresar inicialmente el propio acuerdo o desacuerdo, dejando hablar. Dejar pausas para animar al que habla a seguir haciéndolo. Resumir de vez en cuando lo que se escucha, para comprobar si se ha comprendido o no. No menospreciar al que habla o su forma de hacerlo. Responder a los sentimientos que están detrás de las palabras, mostrar que se comprende. Tenemos derecho a decir no. Podemos hacer requerimientos justos y personales, así como discrepar. No pierda de vista el lenguaje corporal de la gente. Trate de ayudar a la gente siempre que pueda y lo considere correcto. Conteste de forma abierta, no con monosílabos, a preguntas comunes. Equilibre la cantidad de información que da y la que recibe. Póngase al corriente de los acontecimientos y los problemas que nos afectan. Pida opinión a la gente y busque su lado positivo. Empiece y acabe las conversaciones diciendo el nombre de la persona, saludando y sonriendo. 5. Estilos de comunicación. Pasiva. Cuando la persona no expresa directamente sus sentimientos, pensamientos y deseos. Se confía en que los demás adivinen lo que queremos decir en realidad. Agresiva. Cuando la persona expresa lo que siente y lo que piensa a consta de los derechos y los sentimientos de los demás, y tiende a humillar y atacar cuando no puede salirse con la suya, fomentando la culpa en los otros y no dando lugar a la negociación o al diálogo. Asertiva. La persona es capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos y deseos y defender sus derechos sin violar los de los demás, se está abierto a la negociación, al diálogo y al compromiso. Es una comunicación activa dirigida a un objetivo, es no agresiva ya que toma en cuenta los deseos y derechos de los demás, no imponiendo su voluntad. Acepta que existen situaciones más allá de nuestro control. La empatía es su característica principal. Es innata, pero puede aprenderse si hemos tenido la suerte de contar con buenos modelos de personas asertivas. Para ser asertivos, hay que emplear las mejores técnicas de comunicación, mantener el contacto visual directo, adoptar una postura abierta y relajada, asegurarse de que la expresión facial coincide con el mensaje, mantener un tono de voz bien modulado y estable, escuchar a los demás y demostrarles interés, aceptar la crítica y el elogio con ecuanimidad, solicitar lo que desean con claridad, asegurarse de ser justos, etc. 6. El derecho a la información y a la confidencialidad. El artículo 7 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, respecto al derecho a la intimidad dispone que 1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. 2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. En relación al derecho a la información asistencial, los artículos del 4 al 6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre establecen lo siguiente. Derecho a la información asistencial. Artículo 4 de la Ley 41/2002. 1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma,
salvando los supuestos exceptuados por la ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general, se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades, y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial, o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto, también serán responsables de informarle. Titular del derecho a la información asistencial. Artículo 5 de la Ley 41/2002. 1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. 2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. 3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho. 4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. Derecho a la información epidemiológica. Artículo 6 de la Ley 41/2002. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad, cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la ley. Por otro lado, el artículo 9,1 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Reglamento General de Protección de Datos, establece: quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. No será de aplicación cuando concurra las circunstancias establecidas en el artículo 9,2 apartados G, H y del citado reglamento. G. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. H. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social,
sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, o en virtud de un contrato con un profesional sanitario, y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3. Y el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular, el secreto profesional. Al respecto, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en la disposición adicional 17, regula el tratamiento de datos de salud de la siguiente forma. 1. Se encuentran amparados en las letras G, H, I y J del artículo 9,2 del Reglamento UE 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que estén regulados en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo. 1a. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 1b. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 1c. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica. 1d. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 1e. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 1f. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. 1g. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 1h. La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 1i. El texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 1jj. El texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes criterios. 2a. El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. 2b. Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. 2c. Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial. En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y en su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados.
Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato. Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del Comité de Ética de la Investigación. 2D. Se considera lícito el uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud y, en particular, biomédica. El uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y biomédica requerirá: primero, una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la pseudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación. Segundo, que los datos pseudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación. Y se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados. Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando, con motivo de una investigación que utilice datos pseudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos, o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria. 2. Cuando se traten datos personales con fines de investigación en salud, y en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89,2 del Reglamento UE 2016/679, podrán excepcionarse los derechos de los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del Reglamento EU 2016/679 cuando: primero, los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de investigación que utilicen datos anonimizados o pseudonimizados. Segundo, el ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación. Tercero, la investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes de interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente recogida por una norma con rango de ley. 2F. Cuando, conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento UE 2016/679, se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica, se procederá a: primero, realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento UE 2016/679 o en los establecidos por la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o pseudonimización de los datos. Segundo, someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las directrices internacionales sobre buena práctica clínica. Tercero, adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no acceden a datos de identificación de los interesados. Cuarto, designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al artículo 74 del Reglamento UE 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en el artículo 27,1 del Reglamento UE 2016/679. 2G. El uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del Comité de Ética de la Investigación previsto en la normativa sectorial. En defecto de la existencia del mencionado comité, la entidad responsable de la investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto, de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37,5 del Reglamento UE 2016/679.
2H. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités de ética de la investigación, en el ámbito de la salud, biomédico o del medicamento, deberán integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del Reglamento UE 2016/679 cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos personales o de datos pseudonimizados o anonimizados.